Hola a todos y muy buenas a un nuevo tema de nuestro apasionante curso de química. En este caso trataremos el asunto del equilibrio químico, la reacción que nunca para. Es decir, vamos a ver, a diferencia del tema anterior, qué sucede cuando nuestro sistema permanece reaccionando constantemente. Aquí tenemos el índice que le corresponde. Es un índice que, como veréis, es un poquito extenso, puesto que es un tema bastante largo. Es un tema que incluye desde qué es el equilibrio dinámico, qué constantes vamos a trabajar, qué tipos de equilibrios hay, predicción del sentido y luego un caso particular de equilibrios que es el de solubilidad. Bien, vamos a comenzar con el concepto de equilibrio dinámico. ¿Y qué es esto de equilibrio dinámico? Para poder entenderlo hay que diferenciar entre reacción total, que es lo que hasta ahora hemos visto, y el equilibrio dinámico. En una reacción total tenemos que los reactivos producen dos determinados productos bajo un cierto rendimiento. En este caso aquí tenemos los componentes A y B que se van consumiendo al tiempo que aparecen los comproductos C y D. Pero, ¿qué pasa con las velocidades? En este caso la reacción empieza a funcionar y tenemos una velocidad directa en la cual es proporcional a la concentración de los reactivos elevado a sus órdenes parciales. En este caso, N y M. Según estos órdenes, la pendiente inicial va a ser diferente y van a ir produciendo los productos. Tenemos dos partes muy diferenciadas. Una primera parte donde la reacción, digamos que aún va funcionando, no ha finalizado, y una segunda en que sí. La diferencia radical está que en el primer caso la velocidad de reacción directa es positiva y por tanto se consumen los reactivos. Cuando uno de ellos acaba, la velocidad directa pasa a ser nula y el proceso ha finalizado. Esto ocurriría con un rendimiento del 100%. Si el rendimiento no es del 100%, pues evidentemente este valor no es cero. Pero en cualquier caso, ¿qué conseguimos? Que la reacción concluye cuando o bien se acaba un reactivo, su concentración final es cero, o bien si hay un rendimiento, la concentración no es cero, pero la reacción deja de continuar. Es decir, la reacción se detiene. ¿Qué tenemos ahora? Bien, en el equilibrio dinámico tenemos la misma reacción, pero veremos algo distinto. Para empezar, una doble flecha. Una doble flecha que indica que los reactivos A y B producen los productos C y D, pero al mismo tiempo los productos C y D producen una reacción y obtenemos nuevamente los reactivos A y B. En este caso hablamos de dos velocidades. Por un lado, una velocidad directa, igual que el caso anterior, que es proporcional a las concentraciones de los reactivos, que en este caso participan del proceso A y B. Pero también tenemos una velocidad inversa. Una velocidad inversa que es función de las concentraciones, en este caso de los nuevos reactivos, que son los antiguos productos, para producir A y B. De tal manera que inicialmente, evidentemente, la velocidad directa es mayor que la inversa y se consumen más rápidamente los reactivos A y B. Pero a diferencia del caso anterior, hay un momento en que ambas se igualan. En este caso, la velocidad de reacción hacia la derecha, velocidad directa, coincide con la velocidad inversa. ¿Qué sucede en este caso? Ahora mismo la reacción concluye con lo siguiente. Cuando las concentraciones estabilizan sus valores, es decir, se vuelven constantes, asumimos que el proceso ha concluido. Pero la reacción continúa. Es decir, A y B producen C y D, pero C y D vuelven a producir A y B. En este caso hablamos de un equilibrio. ¿Por qué? Porque se estabilizan sus concentraciones, pero dinámico, porque la concentración continúa, porque la reacción continúa. Bien, ya sabemos lo que es un equilibrio dinámico, es decir, la reacción sucede pero nunca se detiene. ¿Y qué es interesante? ¿Cómo podemos estudiar esto? Bien, para esto vamos a trabajar lo que se conoce con el nombre de constantes. Vamos a ver qué es el concepto de constante, constante de concentraciones, constante en presiones, qué relaciones las hay y qué características otorgan estas constantes a nuestro conocido equilibrio. Bien, vamos a ver nuevamente el concepto de constante. ¿Qué ocurre en el equilibrio? ¿Qué observáis ahí? Meditarlo un poco. ¿Sois capaces de llegar a algo? Bueno,
Creo que todos dais cuenta que en el equilibrio todas las concentraciones son constantes. Y cuando algo es constante en ciencia, esto nos permite hacer muchas cosas. En este caso, podemos observar que cualquier combinación que yo haga es constante. En este caso, la suma de concentraciones, el producto, los cocientes de reactivos y concentraciones de productos y restadas o cualquier combinación que yo me quiera imaginar. De hecho, todas estas son constantes termodinámicas. Son constantes termodinámicas porque solo dependen de la temperatura. Pero de todas ellas hay una que es especialmente interesante. No vamos a deducirla en el curso de segundo bachiller. Vamos a dejarla para cursos superiores. Pero no es muy difícil. En ciertas ocasiones y determinados con determinadas velocidades, de la igualación de estas velocidades directa e inversa conseguimos esta constante que aparece abajo, donde aparece en el cociente de las concentraciones en equilibrio de los productos elevado a los coeficientes estequiométricos de la reacción, partido las concentraciones en equilibrio de los reactivos elevado a sus coeficientes estequiométricos. Esta es la que se conoce con el nombre de constante de concentraciones. Constante de concentraciones porque está expresada en función de las concentraciones. Vamos a eso es entendido. Te voy a proponer ahora 4 actividades. O mejor dicho, una actividad con 4 apartados. Has de determinar cuáles son las unidades y la expresión de la constante en cada uno de estos casos. Bien, si has sido capaz de hacerlo, no te será muy difícil de plantearlo para los siguientes casos. Vamos a proponerlo en el siguiente caso. Vamos a proponer en este caso qué sucede con las unidades. En el caso que tenemos a la izquierda, en la actividad que tenemos a la izquierda, tenemos ahora mismo que el nitrógeno reacciona con el hidrógeno para darnos amoníaco, todos ellos en fase gaseosa. ¿Cuál sería la expresión de la constante de concentraciones? Ponedla vosotros, os dejo unos segundos para el vídeo y pensarla. Sí, lo habéis hecho seguramente bien. Esta es la expresión. En ella aparece la concentración de amoníaco elevado al cuadrado dividido entre la concentración de nitrógeno en equilibrio y la concentración de hidrógeno en equilibrio elevado al cubo. Ahora bien, ¿qué unidades posee? Es sencillo. Acordaos que para determinar unidades, que lo ponemos entre corchetes, es determinar la dimensión. Nosotros trabajaremos con unidades en dimensiones de cada uno de los términos que aparecen a la derecha. En este caso, la unidad de concentración para los químicos la más rápida es suponer que es molar. ¿Quedaría entonces? ¿Lo habéis hecho? Va, os dejo un poco más. Bueno, va. Avanzamos un poquito. Nos dará molar al cuadrado en el numerador y molar por molar al cubo en el denominador. Si operáis esto correctamente, la solución es molar a la menos 2, que expresado en unidades de moles y litros saldrá mol a la menos 2 por litro cuadrado. Acordaos que el litro ya era la menos 1 y por tanto corrige sus signos. Bien, os propongo otro caso. Ahora mismo la reacción es la que tenéis aquí a la derecha. Hacedlo igual, plantear la constante y ya puestos continuar con las unidades, a ver qué obtenéis. Parar el vídeo. Si habéis hecho caso, habéis obtenido que la concentración tiene esta expresión. Pero ¿cuáles son sus unidades? Si no lo habéis hecho, hacedlo ahora. Curioso, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando yo sustituyo? Sale molar cuadrado partido en molar cuadrado, y eso queda. Bien, como números daría 1, pero como dimensiones, o mejor dicho, como unidades en este caso, lo que nos da es el conjunto vacío. Se dice que la constante es adimensional, es decir, carece de dimensiones. Bueno, ya sabemos trabajar con las constantes, pero ¿qué pasa si propongo diferentes estequiometrías? ¿Cambia la constante? Ahí arriba tenemos el equilibrio que ya ha salido, que es la formación de yoduro de hidrógeno a partir de yodo e hidrógeno en fase gaseosa. Os propongo
os pongo yo, mejor dicho, cuál es la expresión de la constante. Fijaros que no es difícil, ya ha salido con anterioridad. Pero ahora os pregunto que la relacionéis con estas dos reacciones. Es la misma, solo que esta está multiplicada por 2 o esta, en este caso, está puesta al revés. ¿Qué le pasa a las nuevas constantes? ¿Son iguales que antes o son diferentes? Parad el vídeo y hacedlo vosotros. Si no, continuad mirándolo. Pero os recomiendo que lo intentéis. Si lo habéis intentado bien y si no, pues aquí tenéis. Yo voy a expresar inicialmente el valor de la constante de concentraciones. Fijaos que tiene esa expresión elevada a 4 en el numerador y al cuadrado en el denominador. Pero yo quiero relacionarla con la de arriba. ¿Qué relación hay? ¿Sois capaces de verla? Si os ha costado un poquito, os ayudo un poco. Ahora es más fácil. Creo que os daréis cuenta que lo que tengo ahí es un cuadrado. Por tanto, ¿qué me quedará dentro? Sí, dentro queda algo que ya ha salido. Daos cuenta que al elevar el cuadrado del numerador saldrá a la cuarta y los denominadores al cuadrado. Y esto que tengo pintado de verde es justamente ¿qué? La constante de concentraciones del ejercicio original. Es decir, me queda que K', es decir, la constante de concentraciones para esta actividad, para esta reacción que he multiplicado por 2 el equilibrio, es el cuadrado de la que tenía yo antes. Es decir, al multiplicar por 2, elevo al cuadrado la constante. No la multiplico, la elevo al cuadrado. ¿Qué pasará si le doy la vuelta al equilibrio? Propongo que lo hagáis. No es difícil. Bueno, os habrá salido inicialmente esta expresión. Las concentraciones de los productos, que en este caso son hidrógeno e yodo, partido la concentración del reactivo al cuadrado. Intentar ponerla en función de esta. ¿Cómo quedaría? Bueno, deberíais en bachillerato entenderlo. Os ayudo un poco más. ¿El inverso de qué? Pues es el inverso de este cociente. Cociente que nuevamente ya ha salido. Es este de aquí. Por tanto, lo que se produce es el inverso de la constante de concentraciones original. Es decir, al dar la vuelta al equilibrio, obtenemos una constante que es el inverso de la que tenemos con antelación. Bueno, hemos trabajado con la constante en concentraciones. Es interesante cuando tenemos disoluciones, pero en fase gaseosa hay una constante que es muy interesante también, y es la constante en presiones. Trabajando y definiendo exactamente igual que antes, en el caso de que existan gases, tenemos que la constante en presiones tiene la expresión de las presiones parciales de cada uno de los compuestos de productos en equilibrio elevado a sus coeficientes partido la constante de presiones parciales de cada uno de ellos partido por sus coeficientes. Bueno, vamos a ver cómo se sustituye. En principio puedo trabajar indistintamente en concentraciones o presiones. Escogeremos aquella que sea más interesante de acuerdo a los datos que me pidan. ¿Y qué unidades tiene? Vamos a ver, pensad en este equilibrio. Nuevamente la producción de yodo de hidrógeno. ¿Cuál sería la constante en presiones? Si lo habéis pensado no es muy difícil. La presión del yoduro de hidrógeno al cuadrado partido de las presiones parciales de cada uno de ellos. ¿Y qué unidades tiene? Bueno, aquí sería K sub P, es un error mío, pero ¿qué unidades tiene? Si lo sustituís, os daréis cuenta que sale esto. Y finalmente, sí, las unidades que posee en este caso son atmósferas a la -2. Hay determinados autores que deciden que las constantes de equilibrio no tienen unidades, o mejor, no son interesantes aunque las tienen. Yo considero que debéis colocarlas. Es cierto que en ocasiones os diré que no es necesario, pero en principio aprender a hacerlas. ¿Y si yo tengo ahora K sub P y K sub C? ¿Qué relación hay entre ellos? Bueno, para poder resolverlo, os ayudo un poco. Hemos de utilizar la ecuación de los gases, puesto que hemos de relacionar presiones y concentraciones. ¿Qué relación hay? ¿Sois capaces de obtener aquí, tengo la presión, alguna concentración? Seguro que algunos lo habéis conseguido. Los demás, pensad otra vez, dedicarle un tiempo. Bueno, si lo habéis hecho, enhorabuena.
Para conseguir la concentración hay que recordar que concentración es moles partido por volumen, con lo cual aquí es fácil. Solo tengo que pasar el volumen a la parte derecha y darme cuenta que moles partido por volumen es concentración. En este caso el subíndice I hace referencia a cualquiera de los componentes que aparezca en la reacción. Bueno, pues ahora apliquemos esto a la constante en presiones. La constante en presiones tiene esta expresión. Lo único que tengo que hacer es cambiar las presiones por lo que tengo aquí debajo, donde el subíndice I hace referencia a que sea el componente C, D, A o B. Si sustituimos esta expresión en esta parte E elevado a C, nos quedará concentración de C en equilibrio elevado a C por RT elevado a C, por concentración de D en equilibrio elevado a D por RT elevado a D, y así sucesivamente en la parte de abajo. Ahora aquí ya aparece algo conocido. Hay RTs por una parte y concentraciones por otra. Vamos a agruparlo de esta forma. Concentraciones por una parte y RT por otra. Y ahora ya está muy claro. ¿No lo veis? ¿Qué es esto? Sí, eso es la constante en concentraciones. Mientras que todo esto es RT elevado a ¿qué? A C más D menos A más B, donde esto no es ni más ni menos que la variación de la cantidad de moles de gas que hay en la reacción. Por tanto, la constante en presiones es igual a la constante en concentraciones por RT elevado a la variación del número de moles de gas. Bueno, vamos a ver. Con esta primera parte vamos a hacer un parón, porque así digeréis todo esto. Y en el siguiente vídeo pasaremos a ver el siguiente punto, que es qué características tiene el equilibrio. De momento lo dejamos aquí y pasaremos luego a la segunda parte. La podéis ver enlazada en la pantalla. Hasta luego.